¿Alguna vez te has detenido a contemplar por qué, aun entregando lo mejor de tu alma y cultivando el amor con fidelidad, hay miembros de tu familia que no solo no te entienden, sino que parecen rechazarte con frialdad, como si tu existencia fuera invisible? ¿Te has sentido herido en lo más profundo de tu ser cuando quienes debían alentarte se convierten en los primeros en desanimarte, cerrándote puertas en lugar de extenderte la mano en tu hora más vulnerable? Pero hoy te traigo una revelación que puede ser bálsamo para tu alma. No todo rechazo familiar es una desgracia, sino parte de un propósito divino oculto, una estrategia celestial que Dios utiliza para moldearte, apartarte y prepararte para un destino que excede tus propios sueños. Ese dolor que cargas no es castigo, sino una herramienta santificada, un cincel en las manos del alfarero que está esculpiendo tu fe y despejando el camino hacia el propósito eterno que el cielo decretó para ti antes de tu primer aliento. La palabra de Dios nos muestra que el rechazo, incluso el más doloroso proveniente de nuestra propia sangre, muchas veces es un acto de amor disfrazado, una separación necesaria para preservar el diseño divino. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55:8. Dios cierra puertas humanas para abrir portales celestiales. Él corta vínculos que no están destinados a caminar contigo hacia el cumplimiento de tu llamado, y lo hace con amor, aunque duela. Este mensaje no es para sembrar rencor, sino para abrir tus ojos espirituales. Es una invitación a la libertad. Libertad del dolor que paraliza, libertad de la necesidad de aprobación terrenal, libertad de la culpa que no viene de Dios. Es un bálsamo que sana, una luz que ilumina. Cuando comprendes que Jesús fue despreciado por los suyos, Juan 1:11, que José fue traicionado por sus hermanos, Génesis 37, que David fue olvidado por su padre, 3 Samuel 16, y que Abraham debió dejar su parentela, Génesis 12, te das cuenta de que tu historia no es una excepción, sino parte de una línea profética. Hoy iniciaremos un viaje de revelación y restauración, una caminata que te llevará a descubrir el propósito detrás del rechazo. Verás cada herida como una marca del proceso, cada separación como una señal de dirección divina. Y si permaneces hasta el final, recibirás no solo comprensión, sino sanidad profunda, porque hay una enseñanza que se revelará en esta palabra, una llave que abrirá la puerta a tu nueva temporada, una etapa de mayor propósito, claridad y fuerza espiritual. Antes de comenzar, te invito a un acto de fe. Declara en los comentarios, Dios me está guiando. Esta afirmación no es un simple comentario, es una declaración profética, una llave espiritual que activa el mover de Dios y permite que otros, al leerla, también despierten. Dale me gusta a este video y suscríbete, no por números, sino porque estás siendo conectado a una familia espiritual que comprende tus procesos, que camina contigo, que no solo enseña, sino que cubre, intercede y fortalece. Comparte este mensaje, porque puede ser el punto de inflexión en la vida de alguien más. Respira hondo. Abre tu corazón, porque lo que estás por vivir no es solo un estudio bíblico, sino un encuentro divino con tu llamado. Desde el inicio de esta enseñanza, sentimos en nuestro espíritu que hay algo sagrado detrás del rechazo familiar. No es una casualidad ni una etapa que debes soportar con resignación. Es una intervención celestial, a veces dura, pero siempre guiada por la mano amorosa de Dios. Cuando aquellos que más deberían cubrirte te dan la espalda, tal vez es el cielo diciéndote con firmeza, ahí no es. Para entender este misterio, viajemos a la vida de José. Su historia no inicia con desdicha, sino con un don. El don de soñar. Dios le mostró visiones proféticas de su futuro, pero su luz incomodaba a los que vivían en sombra. Génesis 37 nos relata que sus hermanos lo odiaban sin razón aparente, incapaces de hablarle con paz. Su pecado no fue la arrogancia, sino portar una promesa. Su voz representaba el favor de Dios, y eso los confrontaba. El joven que compartía visiones terminó arrojado a una cisterna. Lo vendieron como esclavo. Hay mayor dolor que saberse traicionado por aquellos que comparten tu sangre. Sin embargo, Dios no impidió esa traición. La usó como catalizador, porque si José se quedaba donde no lo valoraban, su visión habría sido silenciada. Si no era arrancado de ese entorno, su propósito nunca habría florecido. Así obra Dios. Permite el rechazo para redirigir tu camino, no porque no te ame, sino porque te ama demasiado para dejarte en tierra estéril. El lugar donde estás puede ya no nutrir tu llamado, y entonces Él crea circunstancias que te impulsan a moverte, aunque el movimiento duela. El rechazo familiar puede ser una de las experiencias más desgarradoras, pero también una de las más reveladoras. En la soledad se activa tu oído espiritual.
En el abandono se fortalece tu identidad. En la traición se despierta tu destino. José eligió perdonar, eligió creer, eligió servir incluso en tierra extranjera. Y en Egipto, aún como esclavo y prisionero, fue prosperado por Dios, porque cuando caminas con Él, hasta los descensos son preparación para la elevación. Fue en la casa de Potifar, en el silencio del calabozo, donde Dios forjó a José, y en el tiempo exacto fue llamado al palacio. Ya no como un soñador inocente, sino como un hombre formado en fuego, madurado en lágrimas y templado por el rechazo. Fue aquel a quien desecharon, quien salvó a su familia del hambre. Y cuando se reencontró con sus hermanos, no los condenó, sino que lloró y les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Así actúa el cielo, transforma el mal en bien, el dolor en propósito, el rechazo en promoción. Y eso también lo hará contigo. Párate a pensar, amado Hijo de Dios, ¿cuántas veces te has sentido como José, no herido por manos enemigas, sino por aquellos que compartieron tu sangre y tu mesa? Rechazado por ser diferente, excluido por abrazar una fe que no todos entienden. Las palabras que más duelen no siempre vienen de quienes están lejos, sino de los labios que te vieron crecer, de voces que una vez pronunciaron tu nombre con ternura y hoy lo murmuran con desprecio. Pero escucha esto con el oído del Espíritu. Aún en medio de ese dolor, el cielo no ha dejado de escribir tu historia. Dios no ha guardado silencio. Está observando cada una de tus reacciones, viendo si eliges resentimiento o redención, si respondes con rabia o con visión, porque tu respuesta no solo define tu presente, sino que modela tu destino. José fue probado en cada nivel, en la esclavitud, en la soledad, en la injusticia, pero no perdió su pureza, no negoció su integridad, eligió confiar, aunque todo lo visible gritara traición. Y Dios, que ve en lo secreto, lo prosperó donde nadie lo aplaudía. En la casa de Potifar, en la oscuridad de la prisión, mientras otros olvidaban su nombre, el cielo estaba recordando su propósito. Y llegó el día señalado. No como un niño con sueños, sino como un hombre madurado en el fuego del rechazo y endurecido por la prueba. José fue exaltado. Dios lo posicionó, no solo para su beneficio, sino para salvación de su casa. Aquel que fue arrojado como estorbo se convirtió en la provisión de los que lo menospreciaron, porque lo que otros planearon para tu mal, Dios ya lo redirigió hacia tu bien. Génesis 50:20. Así también tú, no estás siendo rechazado sin razón. Dios está redirigiéndote, limpiando tu entorno, alejándote de la contaminación emocional de quienes no creen en ti. No es castigo, es preparación. Porque si permanecieras en ese ambiente, terminarías dudando del tesoro que el Señor ha puesto dentro de ti. Cuando mires atrás, no veas traición, ve redención. No veas ruptura, ve reubicación. Porque cada separación tiene una instrucción del cielo. Y aunque no lo entiendas hoy, estás siendo alineado con el diseño eterno del Altísimo. Aún el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, enfrentó este tipo de desprecio. En Marcos 6, cuando volvió a Nazaret, sus propios vecinos, sus familiares, lo miraron con incredulidad. «¿No es este el carpintero?», decían, y se escandalizaban de él, no por falta de poder, sino por falta de honra. Y por eso, el mismo Jesús no hizo milagros allí, porque donde no hay fe, lo celestial no se manifiesta. Jesús no rogó, no se quedó explicando, se marchó, porque entendía que hay lugares donde no se puede sembrar gloria. Así como Él, tú también puedes y debes salir de la necesidad de agradar, salir de la prisión de la aprobación familiar. Dios no te llamó para conformarte, sino para impactar, y no todos lo soportarán. Sí, es doloroso. La burla de un extraño no pesa como el silencio de un hermano, pero Dios quiere que lo veas con ojos del Espíritu. Tal vez el mayor obstáculo para tu llamado no está en el mundo, sino en casa, en esas voces que repiten, ¿y tú quién te crees? Pero si escuchas más esas voces que la del Espíritu Santo, jamás darás el paso. Jesús no lo permitió. Él sabía quién era, de dónde venía y hacia dónde iba. Y tú, si sabes a quién sirves, entonces sabrás también que no necesitas ser entendido para ser enviado. No necesitas aplausos para tener autoridad, porque cuando el cielo te respalda, ningún rechazo terrenal puede detenerte. Y aún así, Jesús eligió seguir adelante. No permitió que la incomprensión de su pueblo ni la duda de su propia casa detuvieran su misión. Cuando le dijeron, «Tu madre y tus hermanos te buscan», él respondió con una verdad que estremeció el entendimiento humano. «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano,
mi hermana y mi madre. Mateo 12:41. No fue una falta de amor, fue una redefinición gloriosa de familia conforme al reino de Dios. Jesús estableció un principio eterno. En el reino los lazos más poderosos no son los que nacen de la carne, sino los que brotan del Espíritu. El verdadero vínculo no es el apellido, sino el propósito. Tu identidad no está atada al árbol genealógico, sino al llamado eterno que Dios ha sembrado en tu alma. Y aunque esta verdad puede doler, también es profundamente liberadora. Porque cuando comprendes que no necesitas ser entendido para ser obediente, una cadena se rompe y la verdadera libertad comienza. Si hoy sientes que tu familia no entiende tu fe, si minimizan tu transformación o ridiculizan tu entrega a Dios, no lo veas como el final. Míralo como una señal del cielo. Dios está marcando una transición, una nueva temporada donde crecerás lejos de las expectativas humanas. No fuerces lo que Dios ya soltó. No calles tu voz por temor a perder afecto, porque lo que el mundo te quita en aceptación, Dios te lo devuelve en respaldo. Y así como Jesús, tú también puedes caminar con paz, no desde el resentimiento, sino desde la madurez, no desde la venganza, sino desde la asignación. Porque llegará el día en que aquellos que no te valoraron verán desde lejos la manifestación del propósito de Dios en tu vida, y no serán tus palabras las que les convenzan, sino tu fruto, tu transformación, tu constancia. Todo comenzó el día que elegiste no detenerte por el rechazo, sino avanzar con los ojos puestos en aquel que te llamó. Obedecer a Dios muchas veces no se siente glorioso, no se viste de luces ni se anuncia con trompetas. La verdadera obediencia es silenciosa, a veces solitaria y profundamente dolorosa. Requiere dejar atrás rostros amados, lugares que nos dieron identidad, vínculos que pensábamos eternos. Abraham entendió este tipo de obediencia cuando Dios le dijo: «Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré». Génesis 12. No fue una mudanza, fue un desarraigo, un llamado a renunciar a todo lo conocido por un futuro que solo se sostenía en la promesa. Abraham obedeció, pero no del todo. Se llevó consigo a Lot, tal vez por cariño, tal vez por temor, tal vez como muchos de nosotros creyó que podía obedecer a medias, pero pronto aprendió que la obediencia parcial trae consecuencias espirituales. El ambiente se volvió tenso. Los pastores de Abraham y Lot comenzaron a contender, y entonces Abraham entendió. En Génesis 13:9 pronuncia una frase decisiva: «Te ruego que te apartes de mí». No fue frialdad, fue discernimiento. Abraham reconoció que no todos los vínculos, aun los más cercanos, pueden acompañarte a la tierra de la promesa. Hay personas que fueron importantes en tu historia, pero no pueden caminar contigo en tu destino, porque no todos comparten tu visión, no todos están dispuestos a crecer contigo, y si los retienes, terminarán contaminando tu atmósfera espiritual. Por eso, algunos vínculos deben ser soltados no con rabia, sino con sabiduría, no desde la herida, sino desde la honra a Dios. Cuando Abraham se separó de Lot, el cielo habló con mayor claridad. Dios amplió su visión, renovó su promesa, porque hay promesas que no pueden activarse mientras permanezcan ciertos lazos. No porque esas personas sean malas, sino porque ya no están alineadas con el ritmo del Espíritu. Si hoy te preguntas por qué no escuchas a Dios como antes, por qué te sientes estancado o desconectado, revisa qué estás reteniendo. A veces, lo que no estamos dispuestos a soltar es lo que está bloqueando lo que Dios quiere entregar. La fe auténtica no es selectiva, es rendida por completo. Y Dios no puede guiarte a lo nuevo si insistes en abrazar lo que ya caducó. No significa que debas vivir aislado, significa que debes ser intencional, discernir quién edifica tu fe y quién la drena, quién empuja tu propósito y quién lo frena con crítica, duda o tibieza, porque tu entorno afecta tu fuego, y si estás rodeado de incredulidad, terminarás apagado. Dios honró a Abraham no solo por creer, sino por soltar, porque la fe que no renuncia no es fe completa, y cada paso de obediencia, aunque cueste, abre la puerta a una manifestación mayor. Si estás en ese punto de ruptura, no temas, lo que sueltes por obediencia será multiplicado en destino. Hoy el Señor puede estar guiándote a tomar una decisión que, aunque parezca dura, encierra una profundidad espiritual gloriosa: dejar atrás a personas amadas que no están alineadas con tu destino eterno. No se trata de falta de amor, sino de obediencia. Así como Abraham fue llamado a salir de su tierra y dejar su parentela, Génesis 2, y aunque eso rompa tu corazón, es precisamente ese paso de fe lo que activa la manifestación del cielo.
El Señor no te está pidiendo que repudies a nadie, sino que pongas tu voz por encima de tus emociones, que honres más el llamado que el confort, que comprendas que tu herencia espiritual no puede edificarse con quienes no están dispuestos a honrar el diseño de Dios sobre tu vida. El camino hacia la tierra prometida no se recorre con multitudes, sino con los escogidos, y a veces caminar en soledad es señal de que estás avanzando en santidad. ¿Cuántos esperan ser reconocidos por su familia, anhelan que sus padres, hermanos o seres queridos validen su transformación, su fe, su entrega? Pero muchas veces lo que reciben es silencio, desdén o desprecio. Y ahí es cuando el alma tiembla. Pero recuerda lo que dice Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. La aprobación que necesitas ya te fue otorgada desde el cielo. David es un claro ejemplo. Cuando Samuel fue enviado a ungir al próximo rey, Impise Samuel 16, Isaí ni siquiera consideró al menor de sus hijos. Lo dejó en el campo, cuidando ovejas. Invisible para los hombres, pero plenamente visible para Dios. El Creador no escoge por apariencia, sino por alineación espiritual. Y cuando David fue llamado, Dios le dijo al profeta, levántate y úngelo, porque este es. Tal vez hoy tú estás en ese mismo campo, cumpliendo tareas que nadie valora, soportando el peso del anonimato, viendo cómo otros son exaltados. Pero no te equivoques, el ojo de Jehová está sobre ti. No necesitas una invitación humana para recibir unción divina. Si Dios ya te escogió, no hay mesa de la cual te puedan excluir eternamente. El proceso de David no fue inmediato. Fue ungido, sí, pero volvió a las ovejas. El entorno no cambió, pero su destino ya estaba sellado. Porque lo que Dios decreta en lo oculto se manifestará en lo visible a su tiempo. David no buscó posicionarse, no exigió reconocimiento. Fue fiel en la intimidad, y fue esa fidelidad la que lo preparó para portar la corona. ¿Y tú, estás dispuesto a ser fiel en lo oculto? ¿A seguir adorando aunque nadie te aplauda? ¿A obedecer aunque nadie lo note? Si es así, estás en el lugar correcto. Porque la unción verdadera no se revela en la exposición, sino en la devoción. Aquellos que hoy te ignoran verán con sus propios ojos cómo Dios te exalta. No te afanes por demostrar tu valor, no mendigues validación. No desgastes tu alma por la aceptación de quienes no pueden ver lo que el cielo ya confirmó. Si Dios te ha marcado, eso basta. El Espíritu Santo mismo es tu garantía, tu testigo, tu respaldo. Y cuando llegue el día de tu manifestación, no tendrás que abrirte camino a la fuerza. El mismo que te ungió hará que las puertas se abran, que las mesas se preparen y que tus enemigos vean que el ungido de Jehová camina con autoridad. Porque el hombre puede cerrar puertas, pero Dios abre destinos. Y lo que Él inicia, nadie puede detener. Tu historia no se mide por los aplausos, sino por la obediencia. No se afirma en la aceptación, sino en la fidelidad. Mantente firme, porque si has sido hallado fiel en el campo, pronto serás levantado en el palacio. Y cuando eso pase, sabrás que todo el rechazo, todo el olvido, todo el silencio, no fueron pérdidas, sino pruebas, y las pasaste con honra. Porque Dios ya te vio. Y eso, amado, eso es más que suficiente. Seguir a Cristo no es una ruta decorada con aplausos ni alfombras rojas, es una senda angosta, marcada por decisiones que duelen, por despedidas que no siempre se entienden, por silencios que solo el cielo interpreta. Jesús mismo nos lo advirtió con palabras que sacuden cualquier evangelio cómodo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Mateo 10:34 no hablaba de guerra física, sino de una separación radical entre lo viejo y lo nuevo, entre la vida carnal y la vida en el espíritu, porque cuando decides vivir bajo el señorío de Cristo, tu luz comienza a incomodar las sombras. Ya no encajas en conversaciones superficiales, ni participas en prácticas que antes tolerabas. Y esa transformación, aunque gloriosa, puede provocar rechazos silenciosos y tensiones visibles, muchas veces en el seno de tu propia familia. Jesús fue claro: he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. Él no incita al conflicto, pero revela que tu compromiso con el cielo puede confrontar a los que aún están atados a la tierra. Porque cuando el fuego del Espíritu arde en ti, hay quienes no soportarán el resplandor de tu obediencia. Tú cambias, pero tu entorno espera que sigas igual. Quieren tu presencia, pero no tu consagración. Desean tu compañía, pero no tu llamado. Y al ver que ya no eres quien eras, optan por burlarse, minimizarte o excluirte, no porque odien tu persona, sino porque no comprenden tu transformación.
A Jesús también le ocurrió. Marcos 3:21 relata que su familia pensaba que había perdido la razón. Vinieron a buscarlo, a frenarlo, y él respondió con una verdad eterna: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahí redefinió el concepto de familia en el reino. La sangre ya no era el vínculo más fuerte, lo era la obediencia. Y esta redefinición no fue falta de afecto, fue revelación. Jesús honró a María, cuidó a su familia, pero nunca permitió que su amor humano interfiriera con su misión divina, porque el verdadero amor no retiene, impulsa, no frena, libera, no condiciona, respeta el llamado. Muchos creyentes viven en el tormento de querer ser comprendidos por su entorno. Desean que su familia celebre su fe, aplauda su santidad, respalde su entrega. Pero Jesús fue firme. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Es una cuestión de prioridad espiritual, no de desprecio emocional. Seguir a Cristo te costará lugares, relaciones, comodidades, pero lo que pierdas por Él será restaurado en promesas, en gracia, en herencias celestiales, porque cuando el mundo te da la espalda, el cielo te extiende la mano. Y si Él te llamó, también te sustentará. No te desalientes si hoy enfrentas incomprensión. No apagues tu fuego por agradar a quienes prefieren la tibieza. Vive con amor, sí, pero también con convicción. Honra a tu padre y a tu madre, pero no negocies tu llamado. Camina con paz, pero mantén tu paso firme. Dios está permitiendo estas pruebas no para herirte, sino para posicionarte. Te está separando, no para aislarte, sino para fortalecerte. Está filtrando tus vínculos, no para dejarte solo, sino para rodearte con los correctos. Y cuando la obra esté completa, mirarás atrás y dirás: gracias, Señor, por cada rechazo, porque me empujaron hacia tu propósito. No te detengas, no te rindas, porque si Jesús fue rechazado, también lo serás tú. Pero si Jesús resucitó, también tú serás levantado. Lo importante no es quién te entiende ahora, sino quién te escogió desde la eternidad, y ese jamás te soltará. En el sendero de la fe, uno de los azotes más dolorosos que puede recibir el alma es constatar que su propia familia de sangre no reconoce el llamado divino que porta, que aquellos que deberían ser el refugio, el respaldo y el aliento se conviertan en espectadores indiferentes o incluso en obstáculos silenciosos. Muchos hijos de Dios viven esta carga en secreto, orando en silencio, llorando en lo oculto, escondiendo su pasión por temor a ser ridiculizados. Pero en medio de esa soledad aparente, el Espíritu Santo susurra una verdad eterna: Dios nunca desampara al que le es fiel. Cuando tus lazos sanguíneos se debilitan a causa del Evangelio, el cielo responde estableciendo una nueva familia, tejida no por ADN, sino por propósito. Hermanos nacidos del fuego del Espíritu, con quienes no compartiste infancia pero sí misión. Personas que Dios posiciona estratégicamente para rodearte, levantarte y recordarte que la sangre de Cristo tiene más poder que cualquier linaje humano. El apóstol Pablo vivió esta verdad con intensidad. Formado como fariseo, rodeado de influencia y tradición, su encuentro con Jesús lo cambió todo. Perdió estatus, conexiones y posiblemente el respaldo de su familia natural. Pero nunca se lamentó, porque entendió que ganar a Cristo valía más que toda pérdida terrenal. Filipenses 3:8. En lugar de mirar atrás, abrazó su nueva familia espiritual. A Timoteo lo llama hijo amado en la fe. A Tito su verdadero hijo. A las iglesias su gozo y su corona. Cada epístola de Pablo vibra con un amor genuino por sus hermanos espirituales. No eran simples colaboradores, eran compañeros del alma, soldados del mismo ejército celestial. Esta misma dinámica se reproduce hoy. Cuando Dios te separa de lo que te resta, también te une con quienes te suman. Hermanos que no apagan tu fuego, sino que lo avivan. Mujeres que oran contigo, no contra ti. Hombres que edifican, no critican. Y estos lazos espirituales no se fuerzan, se reconocen. El Espíritu los discierne. Sientes que hay propósito compartido, misión común. Mientras algunos lloran vínculos rotos, Dios está formando una red nueva a su alrededor. Una familia que no exige que escondas tu fe, sino que la celebres, que no se burla de tu llamado, sino que lo afirma. No todos los que comparten tu apellido están listos para cargar tu cruz, pero Dios no permitirá que la lleves solo. Si hoy te sientes sin raíz natural, recuerda, estás siendo injertado en la vid verdadera y en esa conexión está tu fuerza. Pablo no desperdició su vida anhelando aceptación de los que lo abandonaron. Se enfocó en construir con los que Dios sí le entregó. Tú puedes hacer lo mismo.
No te estanques esperando validación de quienes no entienden tu proceso. Camina con los que arden por lo mismo. Honra tu historia, pero abraza tu nueva asignación. Así como Moisés necesitó manos que le sostuvieran, tú también necesitas esa red espiritual, y Dios la proveerá. Tu historia no terminará en soledad. Terminará con alianzas sagradas, con vínculos eternos, porque cuando Dios forma una familia, lo hace para llevarte más alto, más lejos, más firme. Ni el rechazo ni la pérdida tienen la última palabra, la tiene Dios, y su palabra es vida, propósito y victoria. Y cuando algunas relaciones que considerabas permanentes se rompan, no te apresures a repararlas. Pregunta primero, ¿es esta separación parte del diseño divino? Porque no todo lo que empieza contigo está llamado a terminar contigo. Hay temporadas que terminan y personas que no están asignadas a tu próximo nivel. Eso vivieron Pablo y Bernabé, unidos en misión, poderosos en obra, pero en Hechos 15 se separaron por desacuerdo. No fue fracaso, fue estrategia. El reino se expandió. Uno fue con Marcos, otro con Silas. Lo que parecía ruptura fue multiplicación. Así también en tu vida, Dios puede permitir cortes no por división, sino por extensión. Aprende a discernir. No todo lo que duele es malo. Algunas separaciones son sagradas, algunas pérdidas son liberaciones. No sigas atado a relaciones que Dios ya cerró. Suelta sin resentimiento. Camina con los que ahora están asignados a tu destino, y verás cómo, donde parecía haber pérdida, hay avance. No temas a la soledad si es Dios quien la permite, porque detrás de cada separación divina hay una expansión celestial, y donde termina una etapa, comienza un nuevo derramamiento de gloria. No mires atrás, lo que viene es mayor. No toda compañía está destinada a caminar contigo hasta el final del sendero espiritual. Algunos fueron estaciones, no destinos, fueron puentes, no hogares. Dios los usó para enseñarte, impulsarte, marcarte, pero ahora su asignación en tu vida ha concluido. Y esto no debe vivirse con amargura, sino con sabiduría. Porque parte de crecer en la fe es aprender a discernir cuando una conexión divina ha cumplido su propósito. Pablo no maldijo a Bernabé ni guardó rencor. Él entendió que el propósito del reino era mayor que cualquier desacuerdo humano. En Hechos 15, aunque hubo separación, no hubo división en el espíritu. Cada uno siguió obedeciendo su llamado. Lo que parecía una ruptura fue, en realidad, una bifurcación divina que dio como fruto la expansión del Evangelio. Aquí hay una enseñanza vital. No toda separación es castigo. Muchas son plataformas para nuevas temporadas. Cuando lloras una amistad perdida, una relación quebrada, una conexión espiritual que ya no fluye, pregúntate, ¿qué ha comenzado a nacer desde esa separación? ¿Qué ideas nuevas han florecido? ¿Qué revelaciones han llegado? Porque hay semillas que solo germinan después del desprendimiento. Jesús lo explicó con profundidad en Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Algunas separaciones son muertes necesarias que preceden cosechas abundantes. Tal vez has vivido recientemente una partida dolorosa, una ruptura que te dejó sin aliento. Sentiste que tu mundo se quebraba, pero ¿y si fue Dios removiendo lo que ya no edifica? ¿Y si está limpiando el terreno para algo más profundo, más duradero, más alineado a tu propósito eterno? En esas podas divinas, el Creador no está quitando, está posicionando. Y lo más asombroso, cuando lo nuevo comienza, no queda espacio para el rencor, solo para la gratitud. Gratitud por lo vivido, por lo aprendido, por lo que se soltó. Porque el que entiende el mover de Dios sabe que cada despedida con propósito es una puerta a una dimensión superior. Pablo, tiempo después, pidió que le trajeran a Marcos veces Timoteo 4:11, el mismo por el que se había distanciado de Bernabé. Eso nos enseña que las separaciones no siempre son definitivas. A veces son pausas sagradas para procesos individuales. La clave no es retener relaciones, sino obedecer al Espíritu. Si Él te pide que sueltes, suelta. Si te indica que te apartes, hazlo con paz, sabiendo que su plan no se detiene ante una ruptura humana. Cada separación es también una siembra, una inversión en el reino, y de esa siembra nacerán frutos que ni imaginas. Tu visión se ampliará, tu impacto crecerá, y verás puertas abrirse que nunca pensaste tocar. Todo porque un día dejaste de aferrarte y confiaste en que Dios sabe a quién remover y a quién añadir. Entre los dolores más profundos del alma está el de ser herido por quienes llevaban tu mismo apellido. No es el golpe de un enemigo, sino la traición de los cercanos, lo que más marca. Abrazos que se volvieron fríos, miradas que se tornaron indiferentes, palabras que perforaron como espadas. Pero ese dolor no es invisible para Dios.
Él no lo ignora, lo transforma. Muchas veces, esas heridas familiares son el taller divino donde se forja tu carácter y se madura tu visión. José es el retrato más claro de esta verdad. Soñador, escogido, portador de visiones celestiales, fue traicionado por sus hermanos, arrojado a una cisterna y vendido como esclavo. Su propio linaje fue el que intentó silenciar su llamado. Y sin embargo, él no permitió que esa traición determinara su identidad. Pero en cada estación, su fidelidad permaneció. Y cuando llegó el tiempo perfecto, fue levantado para reinar donde nadie esperaba verlo. En Génesis 45, el reencuentro con sus hermanos no se convirtió en un juicio, sino en una escena de redención. José llora, los abraza y les revela algo que solo quien ha sanado profundamente puede decir: no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios. No negó el dolor, pero entendió que fue parte del diseño divino, que lo que parecía traición fue, en verdad, una plataforma, que el rechazo fue una vía hacia la realización del propósito. Tal vez tú también fuiste descartado por tu familia, menospreciado por los tuyos, ridiculizado por tu fe. Tal vez hay palabras que aún resuenan con dolor, pero si decides entregarle ese dolor a Dios, Él lo convertirá en llave. Una llave que abrirá puertas que la aceptación nunca pudo abrir. Una llave que valida tu fidelidad, no tu popularidad, porque la unción no nace de los aplausos, sino de la obediencia en medio del rechazo. José no justificó a sus hermanos, pero tampoco vivió atado a la traición. No dejó que esa herida definiera su destino. Comprendió que el que vive con la mirada en el cielo no necesita aferrarse a la tierra, que el que conoce su identidad en Dios no se esclaviza al dolor humano. Él soltó, avanzó y bendijo a los que lo rompieron. Y ese es el camino que Dios tiene para ti también. No de venganza, sino de victoria. No de rencor, sino de redención. No de estancamiento, sino de expansión. Porque toda herida que se entrega a Dios se convierte en herramienta de gloria. ¿Sabes qué es lo más impactante de la historia de José? Que aquellos mismos hermanos que lo traicionaron, años después, fueron los que se postraron ante él en busca de sustento. El joven despreciado se convirtió en el hombre que sostenía la vida de los suyos. El rechazado se volvió el proveedor, porque cuando permites que Dios sane tu corazón, te transforma en instrumento de bendición. Tu herida deja de ser una marca de dolor y se convierte en una fuente de sabiduría. El pasado no te detiene, te impulsa. No dejes que el rencor sea tu prisión. No esperes una disculpa que quizás nunca llegará. No pongas tu avance espiritual en manos de quien te falló. Dios no necesita que los demás rectifiquen para llevarte a tu destino. Solo necesita que le abras tu herida, que le permitas redimir ese quebranto. Él no viene a cubrir la herida con un parche. Viene a transformarla desde lo profundo, a usar ese mismo dolor como plataforma. Recuerda esto, aunque otros hayan decidido herirte, solo Dios tiene la autoridad de decidir qué hará con ese dolor, y Él, en su infinita gracia, ha decidido usarlo como materia prima para forjar tu carácter, afirmar tu fe y posicionarte en tu propósito. Hoy es un buen momento para mirar atrás con nuevos ojos, ya no como víctima, sino como testigo del poder restaurador de Dios, ya no como alguien marcado por el rechazo, sino como alguien elegido para reflejar su gloria. Cuando sanas, no necesitas vindicación, no hablas desde la herida, hablas desde la sanidad. Ya no tiemblas al recordar, sino que testificas con autoridad, porque sabes que el taller del dolor fue también el lugar donde naciste en el Espíritu, que allí, entre lágrimas y silencios, el cielo te moldeó para algo más grande. Cuando puedes bendecir a quienes te rompieron, es señal de que el quebranto se convirtió en gracia. Entonces sabrás que has pasado del dolor al propósito. Y tal vez hoy mires tu vida y veas pérdida tras pérdida. Vínculos rotos, honras desaparecidas, palabras frías donde antes había afecto. Y te preguntas si hay esperanza de restauración. Pero escucha, Dios no permite que algo se pierda sin tener en mente algo más grande que entregar. Él no resta sin intención de multiplicar. Lo que para ti fue pérdida, para Dios fue preparación. Lo que tú viviste como fin, Él lo diseñó como antesala. Job lo entendió mejor que nadie. Un hombre justo, íntegro, que lo perdió todo. Familia, bienes, salud, honra. Incluso su esposa le sugirió que maldijera a Dios. Sus amigos lo juzgaron en vez de consolarlo, pero él se mantuvo firme, aún en su confusión. Nunca dejó de clamar. Y cuando todo parecía muerto, Dios intervino.
En Job 42:10 leemos, «Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». No fue restaurado por pelear su causa, sino por liberar perdón. No fue vindicado al exigir justicia, sino al rendir su herida al cielo. Y tú también puedes vivir esa restauración. Dios no te devolverá lo mismo que perdiste, te dará algo mejor. No porque lo merezcas, sino porque has sido fiel en medio del fuego. La honra que viene será más profunda, la paz que llega será más estable. La comunidad que Dios formará será más sólida, y todo empezará cuando decidas soltar. Cuando ores por los que te hirieron, como lo hizo Job, porque el perdón no es solo un acto emocional, es una llave espiritual. Abre puertas, desbloquea promesas, permite que el fluir del cielo no tenga estorbo. Tu próxima temporada no será definida por lo que perdiste, sino por lo que sembraste con fe. Y cada renuncia, cada lágrima, cada silencio, fue semilla de una cosecha eterna. Dios no está restaurando tu pasado, está escribiendo un futuro mejor, y lo hará con manos llenas de amor, con propósito renovado, con una unción fresca que no depende de los hombres, sino del trono. Lo que viene no será copia de lo anterior, será redención gloriosa. Y tú serás testimonio viviente de que la fidelidad en medio del dolor siempre encuentra su recompensa en los brazos del Padre. Suelta, corre y avanza, porque tu llamado es más alto que cualquier lazo que ya no aporta vida. Y lo que Dios ha preparado supera por mucho lo que quedó atrás. La soledad tiene un eco particular. Es un silencio que al principio se siente como vacío, como una ausencia que duele, pero que en el reino de Dios es espacio sagrado. Es un altar donde se callan las voces humanas y empieza a oírse la voz del Eterno. Ese espacio donde buscas a alguien que te escuche y solo oyes tu propio clamor es, en verdad, el aula secreta donde Dios empieza a moldear tu interior. Moisés supo lo que era ese silencio. Criado con prestigio en Egipto, su vida dio un giro tras actuar impulsivamente. El resultado fue rechazo, destierro, anonimato. Pasó 40 años en el desierto, en soledad aparente, pastoreando rebaños. Lo que parecía castigo era, en realidad, la antesala de un llamado glorioso. Porque Dios no elige líderes en los palacios, los forma en la sequedad del desierto, no envía sin primero purificar. En medio de esa soledad, Moisés vio lo sobrenatural. Una zarza ardía sin consumirse. Era una señal, una invitación del cielo. Y él respondió, iré y veré esta visión. Su disposición a acercarse a lo desconocido lo posicionó para oír la voz que cambiaría su historia. Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Esa misma voz sigue hablando hoy. Si te encuentras en un desierto, si parece que nadie ve tu esfuerzo, si el silencio pesa, no estás abandonado, estás siendo entrenado. En la soledad se forja un oído agudo al espíritu, se filtran los motivos del corazón, se desarraiga la dependencia de los hombres. Es allí donde aprendes a moverte por convicción, no por aplauso. La soledad no es señal de rechazo divino, es señal de confianza. Dios te separa para hablarte, para limpiarte, para fortalecerte. Porque lo que está por venir no se puede sostener con fuerza humana, sino con identidad afirmada en Él. Moisés salió del desierto con autoridad espiritual, no con títulos, sino con un envío celestial. Y tú también estás en ese proceso. Estás siendo afinado para que tu voz cargue peso eterno. Cada día en que nadie te reconoció fue una inversión celestial. Cada momento de silencio fue una herramienta del Maestro para esculpir tu carácter. Porque antes de libertar a otros debes ser libre tú, libre de la necesidad de ser visto, libre de la opinión ajena, libre de las cadenas emocionales. Y esa libertad se gesta en el lugar que tú llamas desierto, pero que Dios llama altar. El fuego no arde en medio del ruido, sino en el silencio. La zarza no se enciende entre multitudes, sino en el secreto. Ahí es donde el cielo llama. No huyas del proceso. Abraza ese aislamiento como parte del diseño. Los que marcan generaciones fueron primero escondidos. David, Pablo, Jesús, todos vivieron la etapa del anonimato antes de ser enviados. Porque la intimidad con Dios precede la influencia pública. Y llegará el día en que escuches al Señor decir, ahora ve, porque yo estaré contigo. Y en ese instante entenderás que cada lágrima en soledad fue regando la tierra donde crecerá tu propósito. Que el silencio no fue abandono, fue entrenamiento. Que el fuego de la zarza ahora arde dentro de ti, y que lo que Dios encendió, nadie podrá apagar. El perdón, por su parte, no es emoción, es decisión del Espíritu. No esperes sentir que puedes perdonar. Elige hacerlo porque sabes que necesitas avanzar.
No es para justificar lo que te hicieron, es para liberar el terreno de tu alma. El perdón es una herramienta espiritual que desbloquea promesas, que limpia el espacio para nuevas conexiones. No esperes que otros cambien para soltar tu dolor. Dios puede restaurar lo que perdiste sin que llegue la disculpa. Él necesita tu sí, tu entrega, tu decisión de sanar. Y cuando lo hagas, abrirás el camino para una nueva temporada, llena de paz, de dirección divina y de vínculos que realmente edifiquen tu destino eterno. Avanza con determinación, porque el camino que el Señor ha trazado para ti no depende de los vínculos que se rompieron, sino del propósito eterno que Él diseñó antes de tu nacimiento. Lo que viene no es un eco del pasado, es una revelación gloriosa de su fidelidad. En los momentos de aparente soledad, cuando las voces que antes te rodeaban se apagan, es cuando la voz del Espíritu resuena con más claridad. Lo que otros ven como abandono, Dios lo utiliza como un altar de intimidad. Moisés fue preparado en el anonimato del desierto, no en la notoriedad del palacio. Allí, en medio del silencio y el pastoreo, se encontró con el fuego que no consume, la zarza ardiente que le reveló su llamado. Ese fuego aún arde, y si estás atento, también encenderá tu corazón. No desprecies el proceso oculto. Es en esa etapa, lejos de las multitudes y los aplausos, donde Dios forma guerreros del Espíritu, donde moldea profetas con carácter y donde se establece un fundamento que no puede ser movido. No es castigo, es selección divina. Estás siendo apartado para algo que no todos pueden sostener. El perdón no es un sentimiento que esperas sentir, es una llave que eliges usar, es una obediencia que rompe cadenas. Jesús enseñó que si no perdonas, tampoco puedes recibir el perdón del Padre. Mateo 6, 14, 15. No se trata de negar el dolor, sino de transferir la justicia al trono celestial. Cuando perdonas, te liberas para avanzar ligero, sin cargas que saboteen tu destino. Hay personas que fueron parte de tu inicio, pero no están llamadas a caminar contigo en esta nueva etapa. Dios no quita por crueldad, sino por visión. Está rodeándote de aquellos que no necesitan explicación para caminar contigo, que reconocen el aceite que portas y que celebran tu obediencia. Son conexiones santas, alianzas del Espíritu, no por afinidad, sino por propósito. El rechazo no fue un obstáculo, sino el inicio de una separación divina. Esas voces que dejaron de sonar, esas sillas que quedaron vacías, eran necesarias para despejar el camino de las verdaderas alianzas. Dios te está alineando con personas que no solo te entienden, sino que también han sido quebrantadas, moldeadas y preparadas por Él. Las nuevas conexiones que Dios está trayendo no dependen de carisma humano, sino de comunión espiritual. Serán pocos pero fieles, no numerosos pero ungidos. Serán los que puedan soportar el peso de la gloria contigo, sin temer ni competir, sino levantarse contigo en honra y unidad. Estos serán parte de un círculo donde no se apaga el fuego, sino que se aviva. Por eso, suelta lo que ya cumplió su propósito. Deja de construir recuerdos sobre ruinas y comienza a edificar sobre promesas. En tu desierto hay un manantial naciente, y en tu aparente soledad, Dios está creando una familia espiritual con propósito eterno. Isaías 43:19 lo confirma: He aquí que yo hago cosa nueva, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este nuevo círculo es una señal del cielo de que tu fidelidad no fue en vano. No tendrás que esforzarte por encajar ni bajar tu llama para no incomodar. Estas nuevas relaciones serán un ambiente de honra, verdad y libertad, donde el Espíritu Santo encontrará reposo. No temas si al principio son pocos, Dios siempre trabaja con remanentes para manifestar su gloria. Así que mira con esperanza, porque el cielo ya ha comenzado a mover piezas. Lo que perdiste fue parte del diseño. Lo que viene será la plenitud. Prepárate para caminar con aquellos que fueron enviados por Dios para ayudarte a cargar el arca. La restauración no solo será tuya, será compartida. Y juntos serán antorchas encendidas en medio de una generación que clama por luz. Así que levanta tu mirada, porque lo nuevo ya ha sido desatado desde los cielos. No te aferres al ayer que ya fue juzgado, ni lamentes más las ausencias que el Altísimo permitió. Celebra con fe lo que se avecina, porque si tuviste el coraje de obedecer y soltar, verás con tus propios ojos el fruto de esa entrega. Sin buscarlo, vendrán personas que Dios designó, puentes de restauración se formarán donde solo había muros de dolor, y relaciones impregnadas del favor divino florecerán donde antes solo había sequedad. Y cuando eso acontezca, porque ciertamente sucederá, mirarás hacia atrás y comprenderás que el rechazo fue el filtro de Dios, la poda fue preservación y el silencio fue una anunciación celestial.
La voz del Espíritu te recordará: «He aquí que hago cosa nueva, ya está brotando». Isaías 43:19. No era una simple esperanza, era una realidad invisible germinando. Y pronto caminarás rodeado de los que el cielo mismo asignó para ayudarte a cargar tu misión. Has llegado hasta este punto y eso te distingue. Pocos atraviesan toda la jornada, pocos soportan el fuego de un mensaje completo. Pero tú estás aquí, lo que demuestra que hay hambre espiritual en ti, sed de verdad y una apertura del corazón que el Espíritu de Dios está honrando en este mismo instante. Por eso, recibe esta palabra como un sello profético: tu perseverancia no es invisible ante Dios. Tu atención constante es la evidencia de que eres parte del remanente santo, de esos que no quieren una fe liviana, sino una transformación desde lo profundo. Y te invito a que dejes testimonio en los comentarios, como una declaración espiritual que puede edificar a otros: Dios me está reconstruyendo desde dentro. Tus palabras no solo bendecirán a quienes las lean, sino que serán un acto de fe que activa milagros. Este mensaje te ha recordado que el rechazo familiar fue un tamiz divino para preservar tu unción, que José tuvo que ser vendido para llegar al palacio, que David fue olvidado en el campo antes de ser ungido, que el Salvador mismo fue rechazado en Nazaret, que Abraham se separó de Lot y que Pablo halló en la iglesia lo que la sangre no pudo sostener. Comprendiste que hay lazos que deben soltarse por obediencia, heridas que se convierten en unción, desiertos que instruyen más que templos y perdón que libera como espada cortante. Tu historia, aunque rota, es el barro que Dios está moldeando para manifestar una gloria que desafiará todo entendimiento humano. Y si estas verdades te han tocado, quiero dejarte una declaración final para escribir en los comentarios como bandera de tu determinación: he decidido no volver atrás. Que esa frase resuene en tu espíritu, porque ya no hay vuelta al pasado. Estás en camino a la restauración, a la plenitud, al cumplimiento. Este canal no es una casualidad, es un altar levantado en lo digital, un pozo de agua viva para los que no encuentran cabida en estructuras humanas. Aquí Dios habla, transforma, edifica. Si aún no eres parte activa, suscríbete. No por costumbre, sino por convicción. Cada suscripción es una semilla, cada me gusta es una declaración, cada vez que compartes, participas en la expansión del reino. Visualiza a alguien al borde del quebranto escribiendo: ¿por qué mi familia me rechaza? Y este video aparece como respuesta. No subestimes el poder de un clic lleno de fe. Este fuego debe continuar y necesita combustible: tu oración, tu presencia, tu compromiso. No eres un espectador, eres parte del mover. Dios te trajo aquí con propósito. Aun cuando cierres este video, el proceso sigue. El Espíritu seguirá trabajando en ti. Y si permaneces conectado, verás transformación, verás milagros, verás gloria. No vuelvas atrás. El autor de tu historia aún está escribiendo los capítulos más gloriosos.